Muy buenos días Bitcoiners, sean bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin, donde cubrimos las noticias y análisis que necesitas saber para la semana que entra en Bitcoin. Hoy es lunes 8 de marzo y tenemos una semana llena de actividad como siempre. Esta semana es todo acerca del estímulo fiscal en Estados Unidos, ya que pasó el Senado y se dirige al escritorio de Biden para la firma final y el desembolso a las personas que van a recibir este estímulo. Vamos a estar calculando y haciendo un poco de matemáticas hoy para básicamente estimar o calcular cuánto de ese fondo de estímulo puede llegar a Bitcoin de alguna forma u otra. E igualmente vamos a hablar de cómo va a impactar el estímulo a las dinámicas de mercado en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y por qué esta nueva ronda de estímulos pudiera llevar a que los bancos en Estados Unidos sigan los pasos que han seguido los bancos en Alemania y empiecen a ofrecerle tasas de ahorro negativas a sus clientes. Esto y muchísimo más en su análisis de hoy, así que arranquemos. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada tuvimos una acción de precios bastante interesante con Bitcoin recuperando mucho de lo perdido, cerrando la semana arriba 12,66% a 50.967 dólares por Bitcoin, sobre y encima de ese nivel muy importante de los 50.000 dólares. Así que ese cierre sobre los 50.000 dólares es bastante bueno del punto de vista técnico. Y hay varias tendencias o varias dinámicas macro a las cuales vamos a entrar en detalle, pero las más importantes van a estar siendo o serán, como ya mencionamos, el paquete de estímulo fiscal de Estados Unidos, que básicamente ya fue aprobado por el Senado y va a ser firmado por Biden probablemente esta semana y llegar a las manos de los ciudadanos en Estados Unidos bastante próximamente. ¿Cómo va a afectar ese nuevo estímulo básicamente a los mercados de Bitcoin y cómo va a afectar ese nuevo estímulo a los mercados de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos? Antes de entrar en más detalle a los otros temas que hemos mencionado, vamos a básicamente sentar las bases acerca de cómo puede impactar esto a Bitcoin y por qué. ¿Okay? Primero que todo, vamos a mirar a la tasa de ahorros del consumidor norteamericano, la tasa de ahorros más reciente del consumidor norteamericano. La gráfica que tienen atrás de mi pantalla es básicamente el porcentaje de ahorros personales en los ciudadanos de Norteamérica en promedio, digamos, a lo largo de, aquí podemos ver que esta gráfica arranca en el 2015 y básicamente termina aquí en el 2020. Como podemos ver en esta gráfica, un punto de data que no está en esta gráfica es que en enero esta tasa cerró a 20,5%, así que por encima de junio del año pasado. Importante ver aquí dos cositas en esta gráfica. Uno, básicamente rebotó y sigue subiendo. La expectativa era que esta tasa de ahorros básicamente siguiera en su trayectoria hacia la baja para normalizarse entre los 5 y 10, como ha estado transando históricamente. Sin embargo, vimos que está haciendo un rebote y que la tasa de enero que no se visualiza acá está en 20,5%, más alto que la de enero, más alto que la de noviembre, más alto que la de septiembre, agosto, más alta que la de julio y junio incluso. Básicamente ha estado solo por encima de ese nivel en 2 meses durante la historia en los últimos 7 años. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el consumidor estadounidense tiene una hoja de balance personal bastante fuerte y está a punto de fortalecerse aún más con estos nuevos cheques de estímulos que van a llegar. Ok, ya que vimos esto y básicamente dónde está el consumidor americano antes de que recibamos el estímulo, vamos a mirar brevemente, hacer unos cálculos y asumir algunos números para tratar de calcular cuánto de este monto del estímulo puede llegar a los mercados de Bitcoin. Haciendo un poquito de matemáticas, vemos que la última ronda de cheques salió a 159 millones de personas y que 267 mil millones de dólares fueron distribuidos. Si dividimos esto, resulta un promedio de aproximadamente 1.679 dólares por persona. Y toda esta matemática la pueden seguir más detalladamente en nuestro blog. Aunque la criteria o las calificaciones para calificar para esta ronda de estímulos son un poco diferentes, el monto total que se va a distribuir a través de este paquete es bastante más que el que distribuyó Trump
Y, y haciendo un poco de matemática, bueno, antes de entrar más a la matemática en detalle, vamos a ver qué hizo Bitcoin desde el último estímulo, que básicamente ese cheque fue enviado el 29 de abril del 2020. Así que si abrimos la gráfica de Bitcoin y colocamos una pequeña regla acá y medimos desde la semana del 27 de abril, que es esta semana acá, vamos a abrir desde donde cerró la semana hasta la semana en curso. ¿Okay? Podemos ver que aproximadamente ha pasado un año desde el último estímulo que se recibió, y que en ese año Bitcoin ha tenido un performance positivo. De hecho, ha subido 473%, casi 474%, desde que el último cheque fue enviado a los ciudadanos norteamericanos. ¿Okay? Muy importante mirar esta data. Y para calcular un poquito y comparar el estímulo pasado con este estímulo, cuando llega el estímulo a la calle, paralelo a eso llegan expectativas de inflación futura. Y con ellas un potencial deseo de mitigar esa futura posible inflación. Si asumimos que el 5% de las personas que reciben estos cheques de estímulo pondrá por lo menos $200 de su cheque a las compras de Bitcoin o cripto, esto representa una compra adicional de 1.590 millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, esto es un monto mayor al que Tesla acaba de anunciar la compra para su hoja de balance de 1.500 millones de dólares. Si básicamente juegas un poquito con los números que se están tomando para asumir este tipo de comportamiento, y con los dólares que se están, digamos, estimando que se pondrán a trabajar en cripto o Bitcoin, pues se puede llegar a números muchísimo más altos. Sin embargo, pues bueno, esto es importante tenerlo como data de referencia, y como siempre vamos a estar hablando de qué nos están mostrando los mercados de los futuros perpetuos y las opciones en nuestra sección de qué tenemos para adelante esta semana. Pasando al SP500, la semana pasada nos dio una actividad bastante interesante en los mercados del bono del Tesoro de Estados Unidos, como hemos estado cubriendo aquí en las últimas semanas. Sin embargo, podemos ver que el SP500 y los mercados de Estados Unidos fueron capaces de sacudir, digamos, un dólar al alza. Como podemos ver acá, el dólar continúa su reversa, del cual hemos estado hablando aquí en detalle. Viendo también las tasas del bono de 10 años de Estados Unidos, vemos que también tuvieron una semana donde se elevaron bastante. Sin embargo, los mercados capitales fueron capaces de, como estamos hablando, de sacudir, digamos, todos esos vientos de cara y elevarse una vez más. Como podemos ver, el SP500 tuvo un buen rebote la semana pasada, vemos un poco de continuación esta semana también. Y eso es consistente con lo que estamos viendo en el Dow Jones Industrial. Por ejemplo, aquí vemos que el Dow Jones Industrial, otro índice de compañías más industriales, también tuvo una buena semana la semana pasada. Igualmente el Nasdaq, el cual de hecho hizo un nuevo máximo histórico. Volviendo al SP500, lo que estamos viendo básicamente... bueno, y resumiendo, el SP500 cerró la semana al alza 0,81%, cerrando en 3.842 puntos. Pero durante las últimas semanas hemos visto señales en el mercado de que los inversionistas se están interesando en empresas industriales y commodities. Eso lo podemos ver reflejado en el performance de acciones como por ejemplo ExxonMobil, que tuvo una semana espectacular la semana pasada, arriba 12%, US Steel, que también es otra empresa de aluminio, que básicamente también tuvo otra semana pasada espectacular, arriba 9%, ya hoy está otra vez arriba 8%, incluso compañías como American Airlines, que vemos que ya básicamente están consiguiendo piso y al parecer se están empezando a elevar, como podemos ver acá en la gráfica. Consistente también vemos los precios del petróleo, que han tenido una subida, unas semanas espectaculares. La semana pasada arriba 7,69%. Copper, el bronce, como también vemos, ha tenido una alza estrepitosa. E igualmente el aluminio, igual que vemos que viene subiendo también con fuerza. Volviendo al SP500, básicamente lo que esto señala es que, bueno, primero que todo, esto que estamos viendo es saludable para los mercados. Hasta hace muy poco estos rallies estaban viendo o estaban ayudando más que todo empresas de tecnología y de finanzas.
Y aunque hay unos observadores de mercado que básicamente se refieren a lo que está pasando como el rally tomando un poquito de pausa, como este artículo que ven acá de Reuters, eh, nosotros en verdad lo que creemos es que, o bueno, como hay analistas que piensan que el rally está preparándose para tomar una pausa. Pero en realidad hay razones para creer que lo que está pasando es todo lo contrario. Y en vez de pausarse, el rally lo que está es distribuyéndose para ganar fuerzas para otra movida hacia el alza. Sí, es cierto que las compañías de tecnología y de alto crecimiento han estado relativamente, han tenido un performance relativamente inferior al de commodities y empresas industriales en las últimas semanas. Sin embargo, este fenómeno también es consistente con un rally que se está distribuyendo, que ya no está solamente en un sector, sino que está básicamente yéndose a otros sectores de la industria o de la economía, y que básicamente lo que también se está reflejando en el mercado es la dinámica de lo que está pasando en el mercado de los bonos con las tasas de interés subiendo. Las tasas de interés subiendo básicamente significan que los inversionistas están esperando una recuperación económica, la cual llevará a inflación y lo cual llevará a que el Fed tenga que actuar para prevenir que la economía se sobrecaliente. Todos estos factores que son mencionados son positivos para las compañías y sus ganancias. Las tasas de interés que se están elevando tienden a afectar a las compañías que tienen más crecimiento en el futuro. Esas empresas se ven más afectadas que las empresas que están más estables y no tienen tanto crecimiento que factorar hacia los años futuros. ¿Por qué? La razón en la que muchos analistas le asignan un valor a una empresa es que proyectan sus ganancias futuras y descuentan todas esas ganancias del futuro hacia el día de hoy usando una tasa de interés que ellos estiman. Entre más grande sea la proyección de ganancias hacia el futuro, más te verás afectada como empresa si los analistas que te están evaluando utilizan una tasa de descuento más alta. Si básicamente uno está descontando 10 millones de dólares cada año por 10 años, pues no es lo mismo que tú descuentes 10, 20, 40, 80 y vayas a descontar todo ese monto mayor. O sea, entre más allá de que descontar, más es el impacto al valor de la empresa. Por ende, las empresas las cuales tienen expectativas de mucho crecimiento en el futuro, como lo pueden ser Apple, Google, Amazon, se han visto más afectadas por las nuevas tasas de interés que se están elevando. Eso es básicamente lo que un poco de por qué las tasas de interés afectan más a las empresas de alto crecimiento que las otras. Ok, habiendo dicho todo eso, es importante mantener nuestro foco en básicamente lo que está pasando desde el punto de vista macro. Porque si uno se pierde el foco de lo que está pasando digamos a 3.000 pies de altura y te enfocas en lo que está pasando en una industria o un segmento en particular de la industria, pues se puede perder esa visión de hacia dónde se está yendo la economía global o en grandes bloques, la cual es importante estudiarla porque son movidas que generan, digamos, bastante consecuencias cuando un gobierno eleva tasas, etc. Por eso es importante siempre estar pendiente del nivel macro. Entonces, sí es fácil distraerse con titulares que dicen que las compañías de alto crecimiento están heridas, etc. Pero lo que estamos viendo en los mercados podría ser considerado como lo que se lee en los libros y la expectativa de que la economía, básicamente, la expectativa o las tasas subiendo, simplemente son expectativas de que la economía y que las compañías participando en esta economía les va a ir bastante bien en esta próxima parte del ciclo. Pasando al oro, vemos que el oro continúa mostrando un performance bastante malo relativo a los otros mercados. Aunque esta semana tuvimos, como estuvimos hablando, el aumento de las tasas de interés en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, al igual que un dólar básicamente ganando fuerza, que estos tienden a ser vientos o turbulencia, o tienden a crear, digamos, turbulencia para el oro. Para la gran mayoría de los mercados, aunque vean estas dos tendencias, otros fondos, la expectativa de que pasó el estímulo, el paquete de estímulo de Biden, pues fue suficiente para
compensar por un dólar aumentando y por un aumento en las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos. Sin embargo, vemos que el oro pues no pudo, tuvo una semana negativa, de hecho perdiendo 1,96%, esta semana ya está abriendo abajo 1,10%, lo cual no pinta muy bien. Y vemos que la semana pasada, de hecho, también cerró a $1,698 por onza, muy por debajo de ese nivel muy importante psicológicamente de los 1,700. Dado a que hay expectativas para un crecimiento económico o una recuperación económica bastante fuerte, los inversionistas pueden estar buscando básicamente salirse del oro y entrar a clases de activos que tienen potencial para correr un poquito más alto y un poquito más largo por los próximos 6 a 12 meses. Mantenemos siempre los ojos en esta tendencia porque, como hemos dicho, el mercado del oro es un mercado enorme y el hecho de que se está desinflando quiere decir que hay mucho capital saliendo del oro buscando entrar a lugares donde tengan más potencial de apreciación. Pasando al índice FTX de DeFi, vemos que hackeos y dramas no fueron suficientes para detener al índice FTX de DeFi esta semana. Vemos que cerró la semana arriba 21,31% y acercándose más a ese máximo histórico que incluso el propio Bitcoin y que incluso Ethereum. El hecho de que se acercó más a su máximo histórico relativo a las otras dos grandes partes de la industria, tiende a ser considerado como fuerza relativa y puede ser un indicador de que un sector tiene bastante interés relativo a las otras partes de ese sector, como lo puede ser cripto. Ahora, habiendo dicho todo esto, vamos a tocar un poco sobre los hackeos y los problemitas en DeFi de esta semana que estamos mencionando. Primero que todo, pues vemos que aquí hubo un hackeo o un exploit de $31 millones a un proyecto de DeFi que se llama Meerkat. Este proyecto está en el Binance Smart Chain, así que no es, digamos, un blue chip en el mundo de DeFi, así que probablemente no ganó muchísimos titulares en digamos, la media en general. Ahora, sin embargo, eso no quiere decir que no hay problemas en los blue chips o que no hay, digamos, un poquito de drama en los blue chips, como podemos ver acá en este otro titular. Hubo problemas con un merger que estaba planeado entre Yearn y Cover. Yearn es uno de los proyectos blue chip o considerados de más prestigio en el mundo de DeFi, así que interesante ver que incluso ellos no se escapan de un poquito de drama. Ahora, habiendo dicho todo esto, la acción de precios habla por sí sola. Evidentemente, lo que esto nos demuestra es que hay mucho interés de la comunidad de inversión en este sector de la industria de cripto, así que algo a lo cual vamos a estar como siempre pendientes. Otra parte de la industria cripto, a la cual ha estado ganando muchísima atención recientemente, es el mundo de los NFTs. En este punto en particular vamos a estar hablando un poquito más a profundidad de esto en los próximos artículos, y si tienen alguna pregunta o algún punto que quieren que cubramos, los invito a que nos dejen comentarios abajo y con gusto respondemos y empezamos a digamos, incorporar parte de esas preguntas y esos comentarios en nuestros próximos episodios, así que los invito a que dejen sus comentarios abajo también. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera, vemos que entró un nuevo ajuste de dificultad este viernes pasado, la cual trajo nuestra dificultad un poquito hacia abajo, 1,34% a 21,44 terahashes. El mempool, lo voy a mostrar acá, como pueden ver en la gráfica atrás, el mempool continúa bastante abombado relativo a niveles históricos, pero las transacciones pues todavía se pueden confirmar de manera, digamos, ordenada si pagas suficiente. Esta página que tenemos atrás, mempool.space, es buena para ver, digamos, el estado del mempool y los posibles costos que tendrías para transar en el próximo bloque, etcétera, incluso tiempos promedio para tu confirmación. Y como siempre, los dejamos con qué tenemos para adelante esta semana. El tema que vamos a cubrir en esta sección hoy es un poquito denso, pero es muy importante porque básicamente nos gustaría explicar el por qué esta nueva ronda de estímulos puede llevar a que los bancos en Estados Unidos pasen a ofrecer tasas de interés negativas a sus ahorristas, como lo estamos viendo en Alemania. Pero es importante explicar por qué pasa esto, así que vamos a tratar de hacerlo de la manera más clara que podamos. Para empezar, para que los mercados de los bonos del gobierno de Estados Unidos
no se, digamos, volvieran locos durante la pandemia y para mantener las tasas de interés de estos bonos bajos, la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a permitir que los bancos americanos acumularan bonos, compraran básicamente bonos del tesoro y los acumularan en sus hojas de balance sin contar hacia sus promedios de margen suplemental. Esto se llama Supplemental Leverage Ratio y es muy importante en los Estados Unidos, ya que básicamente un suplemento, el ratio de margen suplemental de un banco se usa para calcular cuánto capital suscrito tienen que tener los bancos relativo a su base de ahorristas o a su base de crédito o de capital de trabajo. ¿Qué pasa? Mientras básicamente suben sus depósitos y suben sus niveles de crédito, pues el banco tendría en teoría que traer cada vez más capital suscrito para poder mantener esos niveles, ¿verdad? Como la tesorería no quería obligar a los bancos a que tuvieran que traer más capital suscrito para poder tomar todos los depósitos del estímulo que estaban mandando, creó esta excepción que los permite comprar bonos del tesoro sin contar para ese nivel, lo cual los permite ir a comprar bonos mientras sus bases de depósitos crecen, ¿verdad? Ok, esta excepción que puso la Reserva Federal de Estados Unidos vence el 31 de marzo, el final de este mes. Y la Fed no ha dado, digamos, ningún tipo de señal acerca de si esto se va a mantener o se va a detener. Si esto no continúa, los bancos que ya han acumulado muchos bonos del tesoro van a tener que salir a vender esos bonos del tesoro, lo cual va a disparar las tasas de interés de estos bonos del tesoro. Como discutió Zoltan Poznar, estrategista de Credit Suisse, en su podcast de Oddos, lo cual lo recomiendo enormemente que lo escuchen, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los bancos en Estados Unidos están a punto de potencialmente recibir trillones de dólares de nuevos depósitos de ahorristas, ya que van a recibir cheques del gobierno de los Estados Unidos. Y sus hojas de balance están en un punto bastante crítico en el cual no tienen la capacidad para absorber todos esos depósitos y generarle retorno a sus accionistas. Dicho de otra forma, los bancos no tienen dónde poner a trabajar esos nuevos depósitos para que les den un retorno positivo, que les sume a su negocio, ¿verdad? Por ejemplo, y para dar un ejemplo real y pragmático, hay bancos en Estados Unidos que ya le están diciendo a sus clientes institucionales que tienen que pagarle al banco para tener balances de efectivo mayores a los que tenían en diciembre del año 2020. Ya está pasando esto en los Estados Unidos. Como dice Zoltan Poznar también en su podcast, una vez que este estímulo llegue a la calle, los bancos pues van a tratar de mover sus clientes de las cuentas de ahorro a cuentas de money market o productos estructurados, ¿verdad? Sin embargo, en estos productos estructurados también hay una limitación en el mercado, en el repo market, donde los bancos en el repo market, en el overnight account para ganarse la tasa de overnight, los bancos solo pueden colocar 30 mil millones de dólares por contraparte o por participante. ¿Qué quiere decir? Que no tienen la capacidad de absorber todo lo que necesitan y poderlo trabajar en esa parte del mercado tampoco. ¿Qué significa esto? Significa que la Reserva Federal va a tener que ser muy creativa para permitir que los bancos puedan absorber estos nuevos depósitos. Dependiendo y quizás independiente de lo que haga la Fed, los Estados Unidos pueden encontrarse en una situación muy similar a la de Alemania, donde los bancos ya le empezaron a decir a los clientes con balances muy altos que tienen que pagar 0,5% anualizado para mantener sus depósitos con el banco. Esta pieza la pueden ver reciente del Wall Street Journal también, donde habla de lo que está pasando en Alemania. Todo esto puede llevar a algunos efectos un poco inesperados en la economía general y podría continuar básicamente empujando o motivando a que personas en los Estados Unidos exploren opciones como Bitcoin y cuentas de ahorro en stablecoin como las de nosotros, como las de Ledn, donde pueden ganar muchas mejores tasas que sus opciones actuales.
Antes de cerrar, como siempre, para tocar un poquito acerca de lo que nos están mostrando los mercados de las opciones y de los mercados perpetuos. Los mercados de las opciones para el contrato venciendo el 26 de marzo tienen un interés abierto interesante en el área de los $72,000 para Bitcoin. Igualmente, en las tasas de los futuros perpetuos estamos viendo que se encuentran bastante por debajo de su promedio de 30 días, lo cual tiende a ser una señal bastante saludable para el mercado para esta semana en curso que está entrando. Como siempre, los vamos a mantener informados de cualquier información relevante a través de nuestras redes sociales y aquí mismo en el BEC. Si aprendieron algo hoy, si disfrutaron de este episodio, los invito a que le den like, se suscriban y lo compartan. Si tienen cualquier pregunta acerca de lo que cubrimos, también los invito a que la pongan abajo y nos dejen sus comentarios para incorporar la semana que viene. Si todavía no tienen una cuenta de Lend, los invito a que visiten lend.io y aprendan cómo pueden